A todos, bienvenidos a ADN. Vamos a hablar de las metáforas del gobierno. La metáfora es una de las figuras de la retórica clásica, junto a la ironía, una de las más utilizadas. Hay muchas figuras de la retórica clásica que surgieron para persuadir a la gente, discursivamente, finamente. De alguna manera inquietaba la inteligencia, de alguna manera la metáfora es una de las quizás más profundas. La ironía también, pero la metáfora verdaderamente se empezó a utilizar muchísimo en publicidad para convencer o persuadir a la gente. Eso hizo el gobierno de Mauricio Macri de una manera demasiado sistemática, digamos, ¿no? Y casi todos sus funcionarios utilizaban la metáfora casi como una regla o casi como una regla escrita por alguien que los asesoraba seguramente, que hoy no está en ningún lado, ¿eh? La verdad que no se lo ve por ningún lado a Durán Barba. No sé si está prófugo, si está en la Argentina, dónde se encuentra Durán Barba, pero aparentemente quien implantó la metáfora en los discursos de cada uno de los dirigentes del gobierno de Cambiemos no está por ningún lado. Pero volviendo a la metáfora, para que quede bien claro por dónde van estos muchachos, qué es lo que hacen estos muchachos y cómo dañan a la gente con sus metáforas o con sus discursos para no ser tan agresivos y frontales. Son violentos lo mismo, hay violencia institucional en cada una de sus frases bien preparadas. Pero para ponerlo en contexto, ¿qué es la metáfora Il Postino? La película Il Postino nos da un poquito un semblante de qué estamos tratando de hablar. Dale. Non so spiegare, è sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole. Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Che ho fatto? Una metafora. Esa es la exquisitez del mensaje, del discurso, del lenguaje. Y ahora vas a ver cómo de alguna u otra manera estos muchachos, con una violencia institucional tremenda respecto al hambre, tremenda la situación que viven los argentinos, siempre trataron de dañar a los de abajo sin que los de arriba se dieran cuenta. Esto es Cambiemos, estas son las metáforas del gobierno. Dale. Yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Toto Caputo es un orgullo para este país, recontrahecho en el mundo. Jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. La gallina se comprometió, puso huevos, pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. Primer viento se va. Las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos. Es como Walt Disney. Lo podemos hacer de barro, primer lluvia se va. Esa venía a repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet. Como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender fuego. El camino a la libertad nunca es fácil y la mayoría se siente más cómodo con los autoritarios y los faraones. Eso le pasó al pueblo de Israel. Los argentinos dejamos atrás la idea que va a venir un Mesías a salvarnos. Eso es crecimiento. Porque empezamos a entender que todo depende de nosotros. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a la Argentina republicana. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas, fortalecernos, manteniendo el rumbo. Creemos que Messi va a agarrar, va a subir a 11 y no va a ser campeones mundiales. Y después si no pasa, no, es que Messi no canta el himno. ¿Qué hacemos con Jorge Roberto? ¿Te queda como si digo se instaló el cepo? Mira, la verdad que hay que usarle una palabra que sea gráfica para la gente. Es como una familia que se le corta el crédito y el padre de familia dice, bueno, con este dinero que tengo 3 objetivos. La comida de los chicos, las zapatillas. Creemos que un país tiene que tener libertad para cambiar las zapatillas celestes por las verdes. Lo que hicimos hoy es, bueno, las zapatillas no se tocan. En lugar de zapatillas verdes, si quieren todos, hay zapatillas celestes. Que vayan los chicos a sacar la comida de la heladera porque ven, es irracional. Ahora déjame decir que en este barco la sala de máquinas está mucho mejor que en 2015. Invertimos algo en los camarotes. Nos faltó seguramente en el salón comedor. ¿Qué hacemos con Jorge Roberto?
Nuestra obligación es que llevar el barco al muelle. Agresivos, muy agresivos, porque te tratan de Gil, digamos, creen que vos sos Gil y te podés comer todos esos versos juntos. Tan agresivos que han matado la cultura, Jorge, ¿no? Mataron la cultura. Pablo Abeluto es el secretario de Cultura de la Nación y decía esto ayer, dale. La demanda de una ley de emergencia económica es una consigna política y es un eslogan político. Pareciera como consolidado Abeluto que tanto sabe de cultura y tan bien tiene la Secretaría de Cultura que encima se pone a hablar de desarrollo social. Pero fíjate, Abeluto es o fue gerente de comunicaciones de Espasa Calpe, fue gerente editorial de Planeta, gerente editorial de Estrada, vicepresidente de la Cámara Argentina de Publicaciones. Más vinculación a las editoriales y a los libros, imposible. Hoy secretario de Cultura de la Nación. Jorge, mostrame un poquito los números de la Secretaría de Cultura de la Nación. El derrumbe de la cultura, producción de libros. Mirá la producción de libros en la época, en la gestión de Abeluto. Mirá el gerente de Espasa Calpe, de Planeta. Mirá. Mirá cómo está el que dice que es un eslogan de campaña del hambre. Esta es la gestión de Abeluto, de un tipo, la verdad que miserable haber dicho lo que dijo, pero al margen de eso, como tipo de gestión, peor todavía. Dame la segunda placa de Abeluto, veamos la gestión de Abeluto, un tipo consolidado, que encima puede hablar de hambre. En Argentina, obviamente que cultura no puede hablar nada, por lo que estamos viendo nada. Dame la próxima placa, por favor, Jorge, y seguimos viendo un poco la radiografía del señor Abeluto. El derrumbe de la cultura, pérdidas de puestos de trabajo. En el sector editorial, 2.280 empleos se fueron en la gestión de Abeluto. O sea, el 13% de gente quedó despedida sin laburo porque no produjo absolutamente nada esa Secretaría de Cultura. Y la otra placa te marca de nuevo lo que fue el gerente de todas las editoriales y el vicepresidente de la Cámara que nucleaba a la gente que vendía libros, ¿no? El derrumbe de la cultura, 3.631 novedades menos de 2015 hasta 2018. O sea, hay menos novedades en libros porque las editoriales no pueden poner plata a los autores de libros para poder vender porque no se vende Abeluto. Entonces, esta es su gestión, Esta es su gestión. Pero claro, hay como varias visiones. Uno puede decir que los comercios están vacíos y hacerle caso, por ejemplo, al genio de Marcos Peña. Porque Marcos Peña decía esto. ¿Te dice que está lleno, que no hay locales vacíos en las avenidas y demás cuestiones? No, lo que digo primero, Martín, es que eso son estadísticas oficiales. Y la estadística oficial hace poquito salió, el nivel de locales vacíos está en un punto muy bajo, porque hay un nivel de consumo importante, lo cual no implica que sea parejo. Ahora, yendo a lo que vos decís, que es un tema muy importante, que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Vamos a ver la verdad en la 9 de julio en este momento, Marco Peña, acompáñanos. La verdad en este momento en la 9 de julio. Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Aquí estamos sobre Avenida 9 de Julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto es un acampe que empezó a las 4 de la tarde. A esa hora llegaron movimientos sociales como Polo Obrero, llegaron de Barrios de Pie, llegaron distintos movimientos sociales para hacer reclamos que todavía no fueron respondidos. Lo que plantean es que desde Acción Social no le dieron ninguna respuesta. Incluso hace unos días los citaron en el edificio que está a unos metros del Ministerio de Desarrollo Social y los hicieron esperar y les dijeron que no tenían novedades y que en el mejor de los casos lo que podían hacer es que la mercadería llegara a tiempo, no que llegara un poco más de mercadería o de mejor calidad. Como ves, desde un lado está la policía custodiando que los movimientos sociales no crucen hacia el otro lado de la 9 de Julio, que es el lado de la avenida...
es el lado de la avenida Carlos Pellegrini, y de este lado, del lado izquierdo, tenés el lado de la calle Cerrito. Así hay policías que están custodiando varios metros para evitar que los manifestantes pasen desde el otro lado. Es una situación de muchísima violencia, sobre todo por la falta de respuestas. Hasta ahora lo que plantean es que todo eso que se dice públicamente, que están totalmente las posibilidades para que le den más alimentos de mejor calidad, bueno, eso no ocurrió absolutamente nada. No están pidiendo demasiado, son 3 los puntos que están reclamando estos manifestantes que están acá en la 9 de julio. Uno tiene que ver simplemente con que llegue un poco más de alimentos y de mejor calidad. Lo que acá cuentan, por ejemplo, es que desde hace ya por lo menos 2 meses no llega leche, no llega azúcar en algunos lugares, con lo cual es totalmente mentira lo que sostienen algunos funcionarios, que tienen toda la ayuda necesaria y que además la pueden aumentar si hace falta. Miguel. Bueno, además de eso, lo que reclaman es que se aumenten los planes sociales. Te hago una pregunta, Miguel. Sí, ¿Cuántos policías aproximadamente hay en la zona apostado? Digo, ¿cuánta gente, cuánta fuerza policial, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, cuánta policía hay en la zona? Mira, acá tenés por lo menos 200 metros. Mira, ya tenemos desde el lado del Ministerio de Acción Social hasta la calle Belgrano 1 cuadra de policías. Acá va media cuadra más y sigue te diría que esta fila de policías que están custodiando simplemente que los manifestantes no crucen del otro lado. Están por lo menos en más de 200 metros, preparados, te diría, para reprimir, ¿sí? Ocurre que los manifestantes quieren cruzarse desde el otro lado, porque cuando ocurrió la semana pasada el acampe, estuvieron de los 2 lados de la 9 de julio. En este caso, están solo desde una parte de la 9 de julio, la parte que está pegada a la calle Cerrito. Bien. Lo que están custodiando es que no crucen para el otro lugar y que no se genere la situación que ocurrió la tarde. Gracias, Miguel. Buenísimo el trabajo. Ministerio de Desarrollo Social no quiere que llegue la gente, le ponen la policía, gente que pasa hambre, muchachos. La verdad es que es difícil decirle a la gente que espere. Es muy difícil a una persona que pasa hambre decirle espera un poco o no salgas. No sé qué piensan ustedes, si alguna vez le dijeron eso a sus hijos, que espere 1 o 2 días para después comer. Digo, esa persona seguramente está preparada para decir eso. Ahora, si una persona nunca le dijo a su hijo que espere 2 o 3 días para comer, bueno, digo, podemos ser un poquito más humanos todos, inclusive la ministra de Desarrollo Social. Acorralado por el hambre y acorralado por la justicia, llega al final de su mandato Mauricio Macri. Dale, Jorge. Hoy especialmente lo tenemos al lado, Ariel Sack, porque tenemos que empezar sí o sí por el correo. Disculpe, Pablo Cano, le pido mil disculpas. Hoy mi compañero tiene que... después me tiene que hacer un análisis de esto de que está acorralado Macri por la emergencia económica y social y bueno, y lo que va a pasar en la justicia, que ahora nos lo cuenta Ariel, ¿no? Así es, buenas noches. Bueno, veníamos diciendo ya hace varios días que la causa del Correo Argentino Sociedad Anónima es la causa que más preocupa a Mauricio Macri. La que más le preocupa es la causa penal, porque es donde podría tener consecuencias directas sobre, por ejemplo, su libertad. Sin embargo, la causa del Correo, en la parte comercial, también le está generando un dolor de cabeza muy importante. Porque en los últimos días la justicia en lo comercial dispuso la intervención a medias, digamos, de lo que es la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, una empresa del Grupo Macri que tiene una deuda enorme con el Estado, una deuda que se origina en 2003 y que en ese momento era de 296 millones de pesos y que al día de hoy es de 4.000 millones de pesos. Sí. Y que si se pagara como pretendió hacerlo el Correo en su momento, cuando la fiscal Boquín determinó que se trataba de un intento abusivo, hubiese sido de 70.000 millones de pesos. Un intento abusivo porque algunos funcionarios fuera del ámbito institucional iban a bares y trataban de arreglar la deuda del Correo Argentino con la familia Macri, digamos, exactamente. ¿no? Había un acuerdo arreglado extrajudicial que implicaba una quita muy grande de la deuda. Así que 98% creo que era la quita. La justicia interviene el Correo. Atención con esto, la justicia interviene el Correo. Para la jueza, la empresa obstaculiza la investigación, sospecha que retienen documentación clave para determinar si hubo vaciamiento. ¿Qué diferencias que hay con otras empresas? ¿Qué diferencias que hay con otras empresas? ¿Por qué te decía que esta determinación de la jueza Marta Ciruli es a medias? Bueno, primero porque lo que hace es designar un coadministrador. Va a administrar una persona designada por la justicia en conjunto con los síndicos que ya están administrando la empresa. Sí.
Y además es tardía, además de ser a medias, porque la fiscal Boquina en 2017 alertó sobre el vaciamiento de la empresa a pesar de estar concursada. Dijo, a pesar del concurso, que ya lleva 16 años, de esta empresa se siguen llevando fondos. Sí. ¿Cómo se los llevaban? Bueno, a través de acuerdos con empresas del Grupo Macri, otras empresas del Grupo Macri, como puede ser Socma y Sideco, a las que, por ejemplo, le pagaban alquileres millonarios que ahora vamos a ver en números básicamente reales. lo que hacían era tener una empresa que era prestadora de servicios de sus propias empresas. De sus controlantes. Circulaban. Exactamente. Claro. Entonces agarraba el Correo Argentino, le alquilaba supuestamente una oficina a Sideco o a Socma y le pagaba por eso sumas tan grandes como $18.000. Claro. Ahora vamos dólares. a ver en números detallados exactamente cuánto significa esa deuda post-concursal. Es decir, Dale. después del concurso seguía tomando deuda. Pasivo post-concursal impensado. Esto es lo que detecta ahora la jueza Marta Ciruli, por lo cual decide la intervención de un coadministrador en el caso del Correo ¿Qué Argentino. son esos 1.144 millones de dólares acumulados del 2014? $1.144.000 acumulados del 2014 por el pago de esos alquileres que vemos más arriba de $18.000 Bien. del Correo Argentino a Socma y a Sideco, empresas del Grupo Macri. Ahí es donde la fiscal Boquín dice, ojo que se están llevando la plata del Correo que está concursado. No me está gustaría ser concursado Boquín y en esto. lugar de pagar las deudas, lo están vaciando. Lo dijo en 2017, por eso yo digo, esta medida de hoy es efectiva pero tardía. Porque pasaron 2 años sin que se revisara esa situación y recién ahora la jueza dice, mirá, me estaban retaseando información. No me la estaban dando. Por eso entonces decide poner un administrador en la empresa a la par de los síndicos. La jueza está al tanto de las PASO, me imagino el resultado de las PASO. La jueza además está denunciada por la fiscal Boquín, porque dijo que había sido cómplice de todo esto. Bien, en la justicia interviene el Correo, acordate de esto, el Correo Argentino del presidente Mauricio Macri. En un ratito necesito el análisis de esto político, digamos, porque hay un presidente acorralado por la emergencia social, acorralado por la inflación, por el dólar, la corrida bancaria y encima la justicia. La medida será por 30 días, no será removido. El directo se designaron un administrador. Por eso te decía es a medias, porque no le interviene en su totalidad, sino que dice va a haber un coadministrador. La persona que ahora ingrese a la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, designada por la justicia, tendrá que convivir con los mismos que en este tiempo estuvieron ocultando información sobre el vaciamiento del Correo Argentino. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Bien? Bien. Subrayemos un dato que has dicho al pasar. ¿De cuánto era la quita que ofrecía la empresa para cerrar el tema? ¿De cuánto era? 98 y pico. O sea, si debía 100 pesos, ofrecía pagar 2. Sí, menos. 1,80. 1,80. A ver. Y en 15 años. Y en 15 años. Si esto no es un escándalo, busquemos otra metáfora para escándalo. Sí. El Padrino, que es una gran película, que siempre hay que recomendar ver y reverla, sobre todo para analizar el presente, tiene una frase que debe estar resonando en la cabeza de Macri en este momento, que dice que el poder mata al que no lo tiene. Lo que le está pasando al presidente Macri es que aquellos jueces que hacían la vista gorda hace 18 meses, no hace 18 años, hoy empiezan a mirar las cosas de otra forma. Y también la historia va a recuperar fiscales como la fiscal Boquín, que contra el clima de época, esta oferta no pasó por la fiscal, ¿no, Ariel? Absolutamente, no pasó por la fiscal. Cuando llegó a la fiscal, que fue la que tenía que revisar el acuerdo que ya habían alcanzado el gobierno, el Estado y el Correo Argentino, empresa del Grupo Macri, fue la fiscal Boquín la que dijo, ojo, que acá hay un acuerdo que es abusivo, es ruinoso y es perjudicial para el erario público, así que no debería efectivizarse, y ahí fue cuando se frenó el acuerdo. Recordemos que después Macri dijo, hay que llevarlo a foja cero, lo cual Estamos es hablando del imposible. presidente, ¿no? Estamos hablando no de un empresario ya, estamos hablando del presidente de la nación. Sí. Estamos hablando de un presidente que está empezando a ver el resultado de las PASO en aquellas cuestiones que manejaba casi de taquito hasta hace unos meses, y que hoy está apretado, por un lado, por una situación social que es calamitosa. El presidente se niega a reconocer que en el país hay hambre, que hay una emergencia porque la gente no come. Y por el otro lado, la justicia empieza a mover la rueda que siempre mueve cuando un poder ejecutivo empieza a irse. Y el presidente en 4 años ha dejado muchas cosas sin cerrar correctamente. Ya te saludo, Gaby, dame un segundito que Juan tiene algo para aportar. Sí, con respecto a lo que decía Pablo, a estas negativas, a estas falsedades, a estas excusas, también se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dijo que puede ser que el pueblo sufra necesidades, pero no hambre, ¿no? Qué curioso la ministra Bullrich. Lo que no habla la ministra Bullrich es lo que sucedió con el jefe de la regional Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Valdés, que sufrió un intento de homicidio luego de relevar una cúpula regional que está sospechada por la justicia de tener cierta vinculación con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. La policía con el narcotráfico, no. Eso no habla la ministra Bullrich. Sí dice que en la Argentina no hay hambre. Dame la última placa, Jorge, para cerrar el tema Correo, por favor, así
Lo leemos, dice, a pesar de la señalada gravedad de los requerimientos referidos por la justicia, la concursada, o sea, la empresa de Mauricio Macri, guardó absoluto silencio al respecto. Y su omisión en explicar tanto la atribuida contradicción como la composición y cuantificación del vacío ocultado hizo imperativo el dictado del decreto. Bueno, tanto dispuse allí que en atención al incumplimiento de la deudora, en brindar la información solicitada, se le intimó a la concursada a dar cabal cumplimiento de lo dicho. Así termina el tema Correo, señores. Está complicadísimo el presidente Mauricio Macri por esto y por la emergencia alimentaria. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien. Bueno, mañana finalmente se va a tratar y a aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia alimentaria. Hoy hubo una reunión de la que participaron referentes del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el presidente del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, y también el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, en la que acordaron los términos de la sesión de mañana. Bien, perfecto. Entonces en un ratito hablamos de esto y nos contás bien qué va a pasar con eso. Y ahora hablamos de Vaca Muerta. Antes de ayer se realizó una denuncia, la realizó el doctor Eduardo Barcesat, porque en la deuda, lo que van a ver ahora son documentos que nos facilitó el doctor. En la deuda tomada por Mauricio Macri está calzada Vaca Muerta. ¿Querés que veamos los documentos, Jorge? Después vamos a Vaca Muerta. Dale, veamos los documentos. En el primer documento es un decreto, uno de los tantos decretos por el cual tomaba deuda el presidente. Atención, te pido por favor que le prestes atención a esto porque son documentos que dentro de poco seguramente van a empezar a resaltar si pueden ser judicializados. Decreto. Prórroga de jurisdicciones en tribunales extranjeros para realizar operaciones financieras en representación de la Argentina. O sea, le da la jurisdicción a Estados Unidos en este caso. Dice, la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de bienes que se detallan a continuación. Cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el territorio de la República Argentina, pero los comprendidos en el artículo 234 y 235. Dame, por favor, el artículo 234 y 235. ¿Qué quiere decir el decreto? Que está tratando de resguardar como garantía lo que son bienes del Estado. Y acá el artículo 236 dice, bienes del dominio privado del Estado, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, fósiles y todo de interés similar según lo normado por el Código de Minería. Este artículo no estaba en el decreto. El 236 no estaba en el decreto. Estaban estos dos. Entonces ahí te dicen las aguas interiores, el mar, los ríos, todo esto no puede ser canjeado por deuda extranjera. Lo que sí puede ser canjeado por deuda extranjera es lo que escuchaste recién. Es Vaca Muerta. Eduardo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, quiero aclarar que en realidad la acción penal se inició en el año 2016. Bien. Y comienza con la impugnación del acuerdo espurio que se hizo con los fondos buitre, contrariando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, el precedente Clarence, donde un brillante dictamen de la entonces Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, estableció que la sentencia del juez Tomás Griesa, que se pretendía ejecutar por un fondo buitre en la Argentina, era nula y lesiva del orden público constitucional argentino. Lo cual fue seguido por el voto unánime de los ministros de la Corte que acompañaron el dictamen en estos términos conclusivos que acabo de mencionar. Bueno, desde el 2014 para acá debo decir que la Corte Suprema no ha cambiado su doctrina ni ha dictado un precedente que sea contrario a este. Pero después vinieron los actos de endeudamiento compulsivo que tomó este gobierno, que tenían un doble juego de instrumentación. Por un lado, los decretos, que no decían gran cosa, decían hay condiciones convenientes para contraer deuda, y dale. Pero después había resoluciones, extensas resoluciones, firmadas por el ministro, el genio de las finanzas, Luis Caputo, que no se publicaron en el boletín oficial edición papel, sino en la página web, por su extensión. Bueno, dentro de eso, además de someterse la Argentina a todas las humillaciones y sumisiones que se pueden pensar, no puede discutir la legitimidad de la deuda, por supuesto ley y jurisdicción extranjera, no puede pedir reestructuración o recomposición, no puede pedir moratoria para ampliar los pagos, nada. Pero viene este dato singular de que los bienes del artículo 236 son sustraídos de la inmunidad soberana del Estado y por lo tanto pasan a ser
garantía del repago de la deuda pública que contrae el gobierno nacional. Ahí, lo paro un segundito ahí, Eduardo, para explicarle a la gente qué es vaca muerta, puede ser. Pero es que son el conjunto de la riqueza y recursos naturales. Exactamente, claro, ahí mira. No solo, vaca claro. muerta será la joyita, digamos, sí. Pero son todos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución establece en su artículo 124, introducido en la reforma del año 94, bien, mal, hay opiniones contradictorias en esto, pero dice, es del dominio originario de las provincias el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Sí. Tan o más importante que esto también, y lo hemos invocado siempre, es que en los pactos internacionales de Naciones Unidas, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, los dos se inician con la misma cláusula. La cláusula que es la que establece el derecho de autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica, y que es de titularidad de los pueblos, recalco, de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Bueno, por supuesto las provincias no fueron ni avisadas, ni comunicadas, ni autorizaron, nada. Cuando tomamos conocimiento de esto, además de decirlo en sede judicial y ver que se mueve con extrema lentitud, debo decir que ya por 2 veces el fiscal Federico Delgado ha pedido indagatorias y todavía no han sido dispuestas. Bueno, entonces se alertó a las provincias, comenzó Neuquén, que sacó con el impulso del diputado Darío Martínez, un hombre con muy comprometido en esto, Darío Martínez, uno de los más comprometidos, como el que más. Sí. Y sale una ley provincial que dice las riquezas y recursos naturales de la provincia de Neuquén no serán puestas en garantía de repago de deuda contraída por el gobierno nacional, violando el artículo 124 de la Constitución Nacional. Le ha seguido Santa Cruz, que tiene una enorme riqueza, no solamente territorial, sino en la plataforma submarina, los hidrocarburos, etcétera. Está el proyecto en Tierra del Fuego, no se ha tratado por el movimiento electoral a veces demora los proyectos, pero está presentado en la legislatura. Está en el Chaco, está en La Rioja. Claro, las provincias están tratando de defenderse claramente. Bueno, yo creo que todas las provincias tendrían que adoptar una medida similar y bajo este gobierno, porque es este el que ha incumplido el texto constitucional, y para que cuando haya que hablar sobre el repago de la deuda, que no se sientan tan dueños de la pelota. Exactamente. Los Pablo, acreedores financieros. sintéticamente, dale. Eduardo, recién planteaste que sobre esto que fue poner en riesgo las riquezas naturales del país, el fiscal pidió indagatoria. ¿Para quién pidió indagatoria? Claro. La indagatoria solicitada comienza con los funcionarios menores, los funcionarios de Banco Central y esto, que debían informar sobre la deuda y que parece que no informaron correctamente. Entonces iba a empezar por esto. Pero es tan extensa, tan voluminosa la documentación que se ha colectado, que se ha tenido que pedir un lugar en el Banco Central para conservarla, porque desborda la sede de la Fiscalía. ¿Y quién termina imputado por esto? ¿El presidente? Bueno, nosotros por supuesto iniciamos contra el presidente, el gabinete y los diputados y senadores que aprobaron en votación los actos de contratación de deuda después de haber sido celebrados, ¿no? Es decir, que no prestaron atención debidamente a cuál era la verdadera estructura de esto, ¿no? Bien, Eduardo. Y que además aprobaron la negociación con los fondos buitre, que es pésima. Debo decir que hasta los propios peritos contadores, en su dictamen, peritos de la Corte, dicen se ha violentado la doctrina de la cabeza del Poder Judicial, invocando este precedente claro. Muchas gracias, Eduardo, por habernos visitado. Está claro, ¿no? Estamos hablando de los recursos naturales de la Argentina. Evidentemente que Vaca Muerta han posado los ojos absolutamente todos, pero sobre todo a Mauricio Macri. Estuvimos a principio de año ahí, te mostramos que estaban los principales socios de Mauricio Macri, que había empresas extranjeras. Vamos a caer siempre los argentinos en esto de que producimos para alimentos para 400 millones de personas, pero no tenemos para darle a lo nuestro. ¿Sabes por qué? Porque se las llevan las empresas exportadoras norteamericanas, chinas, porque entregamos los recursos naturales.
Si vos entregás los recursos naturales, nunca van a quedar para el país. Esto está clarísimo, lo dijo Alberto Fernández. Está bueno que produzcamos petróleo, pero no que quede en manos del extranjero, porque si no, solamente lo ves salir al petróleo. Y te queda un pasivo ambiental tremendo. Las poblaciones, el pasivo ambiental a las poblaciones que le queda de Vaca Muerta, del litio en el norte, es realmente tremendo. El fracking en Mendoza, bueno. Vamos a hablar ahora de Macri y de la emergencia alimentaria. Dale. Contento de ver cómo el ferrocarril avanza, que es una herramienta fundamental para el crecimiento de la Argentina, y realmente 800 kilómetros ya terminados, 812, 1000 en construcción, y eso va a traer mucho trabajo, que es lo que necesitamos, ¿no? Para que realmente mejore el día a día, que ha sido tan duro este último año y medio. Necesitamos más trabajo, y estas son las herramientas, esas bases que yo siempre les digo, que a partir de las cuales vamos a construir trabajo. Presidente, empieza la emergencia alimentaria en el Congreso de la Nación, van a intentar a la oposición sacar el proyecto. ¿Qué va a hacer su bloque? Nosotros, la emergencia está desde el 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas. Carolina Stalde está siempre ayudando en aquellos que tienen la obligación primaria, que son los gobernadores. Entonces estamos siempre para asistirlos, y si quieren cambiar, ampliar el proyecto, estaremos disponibles. Y sigue esquivándole el presidente, ¿no? Parece como que no fuera responsable de la situación, Gabriela. Bueno, efectivamente mañana se va a aprobar en el Congreso, se va a aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia alimentaria que estaba impulsando la oposición. ¿Qué dijo el presidente Mauricio Macri hoy? Bueno, que el gobierno, que su bloque, que el oficialismo va a apoyar el proyecto. Y efectivamente eso es lo que hoy comunicaron los jefes del interbloque Cambiemos en el Congreso. Bien, el proyecto, la prórroga de la emergencia alimentaria está el 31 de diciembre de 2022. Sí, y después también se propone, bueno, un incremento del 50% de las partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que quiere dejar en claro el oficialismo, lo que va a dejar en claro el oficialismo mañana en la Cámara de Diputados son dos cosas. Primero, que no se va a tocar el presupuesto, que no va a haber mayor gasto, ¿sí? Que simplemente es una reasignación de partidas. Y por otro lado, en realidad el Poder Ejecutivo lo podría haber hecho por decreto esto, podría haberlo directamente resuelto de esa forma. Y había un sector de la oposición, el kirchnerismo, en realidad prefería que eso se solucionara, que lo solucionara el Poder Ejecutivo y no volver a abrir el Congreso, justamente para evitar un poco la confrontación. Bueno, pero ¿qué pasó? El presidente y el gobierno se negaba a a utilizar la palabra emergencia en un primer momento. Sí. Ahora lo que consideraron, hoy tuvieron reunión del interbloque Cambiemos, lo que, consideraban es que, bueno, probablemente sea una mejor herramienta sacarlo del Congreso y de esa forma, de alguna forma, calmar los reclamos de los movimientos sociales. Claro. Pero ponerle otro título, de última, si le molesta a la política decir que hay emergencia, lo cual es cierto y la hay, digamos, no porque el presidente la reconozca va a dejar de existir la emergencia, o va a existir si el presidente la reconoce. La emergencia alimentaria está, lo dijo la ONU, 32% de gente en la Argentina tiene hambre. Perfecto, existe la emergencia. Cámbiale el nombre del proyecto, llamale como quieras, pero sacalo porque la gente está en la calle. Sí, y bueno, lo que sí se acordó hoy es que mañana va a ser una sesión tranquila, de bajo nivel de confrontación política. Eso lo acordaron hoy en una reunión que tuvieron el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Acordaron que va a haber pocos oradores, no van a estar un tiempo, viste que al principio de la sesión siempre empiezan con las cuestiones de privilegio. Sí. Bueno, eso lo van a tratar de dejar de lado, va a hablar un diputado por bloque y van a tratar de cerrarlo de la manera más rápida posible. Bien. Esto está un poco en sintonía con lo que hoy dijo Alberto Fernández, ¿sí? Que también le pidió a los movimientos sociales que eviten salir a la calle para evitar la confrontación, y obviamente eso es lo que quiere evitar el gobierno. ¿Qué es lo que se estima? 8.000 millones de pesos se estima el costo de esta medida, digamos, exactamente, ¿no? Que recordemos, es una reasignación de partidas, no es un aumento del gasto. Claro, no es que tiene que sacar una partida extra presupuestaria, sino que se abra una reasignación. Así es, el oficialismo en principio lo que dice, bueno, es que si más o menos está en ese número, no va a haber problema, lo van a apoyar, bueno, sáquenlo. Lo van a votar. Sí, mañana lo van a votar y después, bueno, queda el Senado, ¿no? Bueno, la última sesión en diputados de este año fue el 26 de junio. Bárbaro, muchachos, siguen laburando, así que está todo bárbaro. ¿Te acordás, Tomás, que lo habíamos contado acá hace un par de programas, que el Congreso este año estaba prácticamente clausurado
Y bueno, mañana va a ser la vuelta de la Cámara de Diputados después de casi 3 meses. Vale la pena el proyecto. Sí, ¿Algo para decir, y muchachos? una cosa, Sí. es la primera sesión después de las PASO, ¿sí? Y ya creo que mañana el peronismo y lo que es los integrantes del bloque del Frente de Todos, en realidad que todavía no están constituidos como Sí. interbloque, pero es la primera vez que van a bajar al recinto después del triunfo Claro. en las PASO. Hay que ver qué pasa ahí. Es cierto, una buena lectura esa. Es que va a ser unos que están llegando y otros que se están yendo. Sí. Por eso también es razonable pensar que no va a haber una sesión en ebullición, con fuego cruzado, como dice el amigo Jorge, porque lo que vamos a encontrar mañana seguramente va a ser esto que es un conflicto social, saquémoslo de agenda, por lo menos de la agenda de la oposición, que sea un problema del oficialismo, porque es quien gestiona. Claro. Y la verdad, esto hay que explicárselo a la gente. Lo de mañana me parece un gesto importante de Alberto Fernández y de la oposición para con Macri, porque se podrían parar diciendo lo que están haciendo es una vergüenza, porque si uno agarra el boletín oficial... Es un gesto con el pueblo, Pablo. No, pero pará, hay que explicar esto, Tomás. Todas las semanas se reasignan partidas en el boletín oficial. Sí, claro. Todas las Es semanas. cierto, es cierto. La verdad, Por decreto. por decreto. Podrían decir, muchachos, esto que están haciendo es un papelón, quieren traer... En realidad hay un gesto de Pero hay que institucionalidad... tiene que poner madurez y política, en serio, Juan. Lo está haciendo la oposición, está haciendo Alberto Fernández. Es perfecto. Tomás, no, la fotografía de Alberto Fernández con la bulla y la CGT hoy, esta tarde-noche, es la foto política del día, y los gobernadores, obviamente, entre ellos el gobernador Mansur, es sumamente importante y da el contexto político, ¿no? Me parece que es el puntapié inicial para lo que va a suceder mañana. ¿La en el tenés, Congreso. Jorge, la foto que te está pidiendo Juancito? ¿La tenemos por ahí? Estaba Luis, estaba la CGT, los gobernadores. Alberto Fernández está poniendo paño frío, es cierto. Creo que ahora hay que pensar en la gente en serio. Digo, hay mucha especulación política por parte de Mauricio Macri, que está acá. Es un gobierno que cada vez se cava más la fosa, digamos, ¿no? Una sola cosita más. Hoy hablaba con gente de Gualeguaychú. Sí. En Gualeguaychú estamos ubicándonos, Entre Ríos, un lugar turístico, un lugar cerca de la producción agropecuaria. Sí. El municipio está comprando comida para la gente. El municipio. Porque no llega ayuda nacional. Nación le bajó mucho las transferencias de las provincias a los municipios, y estamos hablando de un municipio que tiene alguna cantidad de recursos. Es buenísimo lo que estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque en Gualeguaychú decían que justamente tenía que haber mucha producción y que se podía rociar con glifosato porque la producción iba a traer riqueza. Digo, es una de las provincias con mayor contaminación con glifosato en el mundo. En el mundo, Bueno, ¿está? es el municipio que prohibió el glifosato. Es uno de los primeros en Sí. prohibirlo, claramente. Pero te decían, ¿cuál era el argumento? No, tiene que haber alimento en nuestra provincia, tenemos que ser generadores de alimentos. De hecho, Echeverre básicamente es de esa provincia y digo, básicamente te decían, vamos a rociar hasta la escuela porque tiene que haber producción y no tiene que haber pobreza. Están Hoy los repartiendo intendentes alimentos. tienen que andar comprando fideos para la gente. Sí, y sobre lo que decía recién Juan, me parece que está claro que Alberto Fernández ya se está moviendo como presidente electo, aun cuando todavía no lo sea. El resto de la gente se mueve como si él lo fuera también, digamos, Sí, ¿no? claro, claramente. Digo, estas reuniones que está teniendo con empresarios, bueno, me parece que ya está posicionándose para ver cómo va a ser su gobierno. Bueno, el viaje por Europa también, Juan, ¿no? O sea, Sin ninguna duda, sí. fue un viaje en donde supuestamente no tenía previsto hacer la agenda que hizo porque la gente le hizo la agenda. Digo, los funcionarios de España, en el caso de España, va a ser en México después, pero digo, la agenda se le va armando a la gente, ni Fue siquiera él. recibido nada menos que por el presidente de España, por el presidente de Portugal. Claramente hizo un alineamiento a nivel europeo muy claro que se enlaza en América Latina con la posición de México y la posición de Uruguay. Bueno, hablamos del fracaso del liberalismo. Jorge, ¿te parece? Está el fracaso del liberalismo, es lo que nosotros por lo menos hemos dicho. Está Javier Milei y pueden preguntar, muchachos. Dale, espero que no se nos enoje el profesor Milei. Vamos. Bueno, el fracaso de los liberales, te lo mostrábamos la semana pasada, como Melconian, Broda, Espert, decían al principio del mandato de Mauricio Macri que, bueno, con las medidas liberales y liberando el mercado y el Estado en retirada, las cosas podían salir bien, y las cosas salieron demasiado mal. Una de las cosas que dijo Broda era, porque le hablaban a empresarios, que dejando en el mercado justamente la economía iba a andar mejor, pero que ellos iban a ganar mucha plata. Lo único que se cumplió es que ellos, los empresarios, ganaron mucha plata. Javier, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, lo primero es, claramente hay un problema de definición del liberalismo.
¿Vos sabés qué es el liberalismo? A ver, explíquemelo. El respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Este gobierno no entra en la línea de un gobierno liberal y te voy a explicar por qué. Lo primero es dónde está alineado políticamente este gobierno. Este gobierno está alineado con la Internacional Socialista y está alineado con la Internacional Popular. Por eso muchas veces el propio Marcos Peña, que es socialista, dijo, este es un gobierno que es nacional, popular y socialista. Cosa que también, digamos, en algún momento... ¿Vos crees que las políticas son socialistas estas? Sí, claro, obvio. Digamos, el problema es que la gente tiene tan corrido el arco a la izquierda que cree que un gobierno de características socialdemócratas, o sea, este gobierno es como el gobierno de... A ver, como sería el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero la línea de Bernie Sanders, versión estúpida. Pero, a ver, decime tres medidas socialistas que haya tomado Macri. Bueno, digo, a ver, te lo muestro muy claro. Por ejemplo, cuando inició este gobierno, tuvo que elegir al ministro de Economía, lo eligió a Prat Gai, que es un keynesiano, que además hacía campaña con Tumini y Donda, que digo, claramente liberales no tienen nada. Bueno, una de las cosas que hizo, por ejemplo, optó por el gradualismo. Es decir, digamos, un liberal, digamos... ¿Gradualismo en tarifas? ¿Gradualismo en que...? ¿Sabés que en tarifas lo hizo gradual y mal? Y se podía hacer de shock y bien. Mira, el desequilibrio en tarifa era 15-1. ¿Sí? ¿Qué hizo? 15-1. ¿Sabés cuánto ajustó en el primer año? La subió 400%, o sea, la multiplicó por 5 para tratar de eliminar un tercio del déficit. Nosotros, por ejemplo, con Giacomini hay un libro que escribimos que se llama Política Económica contra Reloj. Hay 140 hojas dedicadas a este tema para hacerlo de shock y bien. Eliminábamos de cuajo los subsidios económicos, que eran 4,5% del PBI, y no solo eso, sino que además redefiníamos todos los contratos, o sea, tocábamos los precios, las inversiones, la política de dividendos, ¿sí? La política de endeudamiento, el management fee, y además se les daba a las empresas garantías de ingresos mínimos para nuevas inversiones para bajar el costo de capital. ¿Sabes cuánto subía las tarifas en el primer año? 100%. ¿Te das cuenta? O sea, Javier, bueno, pero a ver, Javier... a ver, digo, ¿querés una mejor muestra? Digo, ahora lo tenés también con qué. Con, por ejemplo, lo que tiene que ver con los controles. O sea, todos estos controles de capital... No, pero esto llega al último, porque... Bueno, está bien. Bueno, a ver, no se retiró, digamos, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué no bajó el peso del Estado de la economía? ¿Por qué el peso del Estado es más grande de la economía? ¿Por qué este gobierno aumentó los impuestos? ¿Por qué, digamos, el peso del Estado sigue estando, digamos, en el consolidado arriba del 50%? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, la presión fiscal sigue siendo la más alta del mundo, que está en el 70% para el que está en blanco? O sea, ¿por qué, digamos, este gobierno, digamos, cada vez que puede se lleva puestos los derechos de propiedad? Entonces, si vos tenés un problema en la definición del liberalismo, no me inculpa, digo, es un problema que definís mal liberalismo. Bueno, vamos a ver un tape ahora. Vamos a ver al socialista Martínez Dios hablar. Obvio que era socialista Martínez Dios y Cavallo socialista. A ver, te voy a explicar algo. Martínez Dios, sí, era, digamos, socialista, no era liberal, claramente. Y te voy a decir algo. ¿Vos querés que no se aplicó el plan? No, y te voy a explicar algo. Además, Martínez Dios, el plan de Martínez Dios es igual que el que tenía este gobierno, que era el gradualismo. O sea, estaría bueno que consigas el video donde explica el gradualismo. Y además te cuento... ¿Políticas de shock se aplicaron en Chile? ¿El primero en aplicarse fue en Chile? A ver, te voy a explicar. No, el primero que aplicó política de shock a mitad del siglo XX, ¿sabes quién fue? Argentina. Con el programa económico de Gómez Morales, durante el peronismo, en el 52, fue de shock y fue expansivo, porque aumentó la actividad económica, porque aumentó el empleo, porque mejoró el salario real y bajó la tasa de inflación. Y todos los programas de shock en Argentina del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos, todos mejoraron la actividad, todos mejoraron el salario real, todos mejoraron el empleo y bajaron la inflación. Y todos los programas gradualistas, sí, que son... Porque ¿qué es el gradualismo? El gradualismo es ajusta brutalmente al sector privado, que es el que genera riqueza, y por ende la economía después se destruye, y ajustarle en todo el gobierno, o sea, los chorros de los políticos. Es decir, el gradualismo es una estafa para sostener el choreo de los políticos. ¿Cómo haces con la gente hoy en la calle con hambre? ¿Qué haces? Javier Milei hoy es ministro de Economía de la Nación y tiene la gente con hambre. 32% de las personas tienen hambre en la Argentina. No lo dice ni el kirchnerismo, no lo dice ni el radicalismo, no lo dice Cambiemos, lo dice la ONU. ¿Vos escuchaste mis declaraciones recientes sobre la emergencia alimentaria? No. Que hay que establecerla. O sea, ¿vos estás de acuerdo con la emergencia alimentaria? Claro, te voy a explicar por qué. Los liberales
hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo, y tiene un capítulo que se llama La ética de la emergencia. Uno no puede dejar morir de hambre a la gente. Digo, esa gente hoy tiene un montón de problemas, que es cierto, los tiene por la presencia del Estado, pero vos no puedes ahora desentenderte de los daños que le causaste. Entonces, ¿por qué por la presencia del Estado? Si el Estado no les generó trabajo, no les generó sus ¿cómo que derechos. no? Justamente, el Estado es el que le quita el trabajo, el Estado es el que le quita el pan de la boca. Vos sabés que, por ejemplo, a ver, vos cuando vas a trabajar y tu empleador te dio 100 pesos de salario neto, en el medio pagó antes 165, 65 se fueron por otro lado. Y cuando vos vas a comprar algo, el 50% son impuestos. O sea, de los 165 que vos generaste, 115 se lo llevó el Estado. Por eso tenés hambre. Porque Argentina, digamos, tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es uno de los peores países en el respeto de los derechos de propiedad. ¿Sabés quiénes son los países que más respetan los derechos de propiedad? No. Los nórdicos, justamente, que creen que son socialistas. ¿En qué no respetó la propiedad? Pará. ¿En qué no respetó la propiedad? De hecho, cuando te... A ver, por ejemplo, ponerte controles es no respetar la propiedad. Porque ¿Controles de qué? Los controles de cambio, porque no te permite ¿cómo? ¿De disponer... dónde saca Pero no dólares? Ahí, dónde saca la dólares, pregunta es, Javier? o sea, a ver, si yo me gano mi dinero honestamente, ¿yo no puedo disponer del mismo? No, si no lo tenés en el país, no podés. ¿Por qué? ¿Y vos quién sos para decir que yo no puedo disponer del fruto de mi trabajo? Sos un autoritario. Pero si no los tenés como Estado. Pero, digamos, vos no podés o sea, disponer de no, un millón no, de hectáreas porque vos tengas la plata. pero no lo podés poner porque no hay hectáreas, porque no tenés tierra. Pero, digamos, a ver, ¿qué es lo que estás hablando? Porque, a ver, si vos, yo, digamos, o sea, yo tengo mi trabajo. Sí. Gano honestamente mi dinero sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Y querés comprar dólares y no hay en la Argentina. Bueno, yo digamos, gano mi trabajo. vos crees que no hay. Vos crees que no hay. Dejá, digamos, el problema de la escasez se resuelve dejando que los precios se expresen. Ahora, si vos no crees en la libertad, tu problema, no el mío. Este gobierno tampoco cree en la libertad. No cree en la libertad, porque si no, no resuelve el problema como lo resolvió. Es más, te voy a mostrar que este gobierno no es liberal. ¿Cómo intentó controlar la inflación este gobierno? Con el salario lo bajó. No. Sí, lo bajó, lo ancló Bueno, el salario. eso es de keynesianos, por ejemplo. Pero no importa, eso de keynesianos, claro. Sí, porque eso está en la teoría general, capítulo 21. Keynes decía que los precios se formaban como un markup arriba de los salarios. Entonces, cuando fue el despelote del 2018, ¿sí? ¿Qué hizo? Apretó a los empresarios con la tasa de ganancia y apretó a los trabajadores. Pero te recuerdo, Tomás, que yo estuve en la marcha de Moyano, que fui a reclamar por la cláusula gatillo que había desarrollado yo. O sea, yo un liberal. ¿Te das cuenta? Que, digo, estás equivocado respecto a la valoración de la libertad. Pero haces agua cuando te... No, ¿qué agua? No, ¿Qué agua? Digamos, ¿qué parte yo no te tengo contesté? libertad para comprar dólares. Pero ¿por qué imagínate no? el globo Copatel si quiere comprar 3 provincias. Y no hay 3 provincias para que tenga. No puede sembrar donde quiera. Pero, a ver, él va a poder comprar en tanto en cuanto a alguien se lo quiera vender. No hubo fuga de capitales, Javier. Bueno, eso es una burrada. ¿Controles cuándo? No, eso es una burrada. ¿Cómo va a ser una burrada? Es una burrada. Si no sabés cómo se define la fuga de capital. Vos sabés que cuando tenés tipo de cambio flexible, cuando ingresan los dólares, a ver, alguien lo tiene que comprar. Sí. Bueno, eso, digamos, figura como fuga, pero no es fuga. Es un problema de que tenías tipo de cambio flexible. Entonces, entraban los dólares del endeudamiento del sector público, los tenía que vender en el mercado y alguien los compraba. ¿Quién los compraba? Bueno, lo compraba el que lo compraba la gente. No lo compraba la gente. ¿Pero qué me importa? Compraban los grandes empresarios, la empresa norteamericana, la China. Pero ¿qué me importa quién los compró? No, o sea, bueno, sí está bien, ¿no? Bueno, vos se gobierna para un sector. No, eso es falso. O sea, vos porque tenés un problema conceptual sobre eso. Pero eso es un problema de índole teórica. Es decir, así como ingresan los dólares de endeudamiento, como, digamos, tenías tipo de cambio flexible, automáticamente alguien los compraba. Entonces, digo, ¿por qué? Porque vos los vas y los liquidás en el mercado. O sea, es un problema de cuestión de índole contable. O sea, por eso tenés tan mapeado lo que llaman fuga, los brutos, ¿sí? Digamos que no pueden pasar un examen de economía internacional monetaria 1, ¿sí? Y lo que es el endeudamiento, digamos, por parte del fisco. Han pasado muchas personas por el Banco Central, por el Ministerio de Economía, bueno, que nadie sabía. Hoy, ¿cómo están las reservas? Las reservas están... Las reservas netas son 14.000 millones de dólares. Capaz que un poco menos, ¿o no? Poco menos seguro también. ¿Y por qué hay 14.000 millones de dólares? ¿Por qué? Porque este gobierno es un desastre y tiene 70.000 millones de dólares al tipo de cambio actual de pasivo monetario entre base monetaria, LELIX y pases. ¿Y cómo se resuelve el tema de las LELIX? Digamos, tenés que
digamos, el gobierno debería utilizarlo, pertrecharse de dólares y limpiar la posición de pases y del ELIX. O sea, porque vos ahí, ¿qué tendrías que usar para limpiarla? Parte, digamos, los préstamos que tiene del gobierno, ¿no? Sí. O sea, de los títulos públicos que tiene el gobierno. Otra parte tendría que utilizar los 11.000 millones de dólares que no le pagó a los tenedores de letes, en lugar de agarrar y ruleteárselos en el mercado cambiario. Por otra parte, lo que tendría que hacer es utilizar los 7.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional de refuerzo de las reservas. Y tendría que, los 12.000 millones que vienen, utilizarlo para eso. Dale. Todo eso lo tendrías que utilizar para limpiar el balance del Banco Central para que no haya una hiperinflación. Gracias, Javier. Nos vamos a ir en un ratito a ver cómo está el Te hago un alcance punto. de un país socialista. Te hago 2 puntos. Dale. El liberalismo acá se aplicó desde 1860. En 1895, después de ser un país de bárbaros, éramos el país con el PIB per cápita más alto del mundo. Los países más libres son 8 veces y media más ricos que los reprimidos. Y te cuento algo para esos salames que dicen que los liberales no tenemos sensibilidad social. Los países libres tienen 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de pobres extremos. Vamos. Gracias, Javier. Nos vamos a la tanda, ya volvemos con Miguel en la calle. Dale.